Muy buenos días, compañeros, compañeras. Por acá les saluda Edgar Castillo, asesor de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, agradecido con la asistencia de cada uno de ustedes el día de hoy a esta invitación para realizar este diplomado, esta formación en yoga con secuenciación en Vinyasa. Entonces ya con nosotros por acá se... Buenos días. Este, Gracias por la invitación, gracias por la invitación a este diplomado. Vuelvo y pregunto, Entonces, ¿tienen con algún la profe problema? muy atenta, ¿Eco? ¿Se escucha eco? con la docente, todo lo acá. Déjame revisar acá. Les doy todos los detalles ¿Me administrativos. escuchan eco? ¿Para qué inicio hoy? ¿Se escucha ahora bien? Creo que ahora sí. Se cruzan voces. Tengo el micrófono colocado, pero no sé. Vuelvo a hacerlo, ¿sí? Un segundo, por favor. Ok, ahora. Perfecto. Manita. Sí, creo que era un problemita en la computadora. Bien. Ahora sí, bienvenidos todos a este taller que creé de Vinyasa. Eh, Gracias por la espera. Habíamos convocado para el lunes pasado, pero por situación de salud, una virosis muy fuerte, pues tuve que cancelar por una semana. Pero aquí estamos. Aquí estamos, vamos a leer de dónde son. Les pregunté, me dicen que hay eco, pero me dijeron que estaba bien. Ajá, saludos del Cusco. ¿Hay eco o ya no hay eco? Bueno, voy a hacer mi presentación, que es muy ligero. Otros dicen que no hay, entonces ahí sí no sé. Bien, vamos a comer. Sí, es mi micrófono, creo. Bien, vamos a comenzar. Denme un segundito, voy a trancar la puerta. Ok, ahora sí. Vamos a comenzar. Me pasa que en la zona donde yo vivo, aparte que yo tengo perros, pues hay muchos perritos. Bien, vamos a colocar las diapositivas. Empiezo con las diapositivas. También tengo un material. Estos primeros días vamos a trabajar mucho lo que es la parte de teoría. En este taller vamos a aprender a secuenciar. Secuenciar en yoga es secuenciar clases. Vamos a aprender a cómo diseñar una clase y cómo proporcionarla de una manera en Vinyasa. Vinyasa es un estilo de yoga que es muy dinámico. ¿Okay? Mi nombre es Darlene Llanes, soy de Venezuela, tengo 20 años en la práctica de yoga. Tengo 20 años en la práctica de yoga y tengo siendo instructor casi 10 años. Estudié en una escuela de yoga yoguismo de México. Ellos dictan las formaciones aquí en Venezuela. También hice especialidades en Govinda, en Argentina, de una manera online. Aproveché también eso en la pandemia. Mucha gente aprovechó esas oportunidades en pandemia. También tengo estudios de Kundalini, de Pilates, de stretching, también de meditación. He profundizado, no me quedé solamente con la formación de yoga, sino he querido especializarme y profundizarme. También saqué Astanga Yoga, Vinyasa, que es una filosofía muy bonita, es muy parecida a esta, pero es mucho más estructural. ¿Qué vamos a ver acá? Los primeros días vamos a hablar sobre los orígenes del yoga. Todos los orígenes del yoga porque es muy importante. Yo no sé, cuando finalicemos, cuando estemos en la última parte, me van a colocar qué experiencia tienen de yoga, por lo menos me lo van a colocar en el chat para saber qué conocimientos básicos tienen ustedes, si son practicantes, si es primera vez en yoga o si ya son profesores, porque este diplomado va dirigido a aquellas personas practicantes expertos o personas que tengan conocimientos en yoga para profundizar, que quieren profundizar.
Entonces, por lo menos para los que nunca han tenido conocimientos del yoga, les va a costar un poquito. Entonces, por eso diseñé esas tres primeras clases donde vamos a hablar un poco más de lo que es el yoga, sus orígenes, dónde nació, por qué, su fundamento, sus características, todo eso lo vamos a hablar esos 2, 3 primeros días, como tres días. Después vamos a hablar sobre los fundamentos del Vinyasa, dónde creció, cuáles son sus características. Vamos a buscar también, a tener unas herramientas, cómo se secuencia. Me dicen aquí que sigue el eco. Si tiene alguna pista, no sé. Yo tengo el micrófono colocado, pero no sé por qué. Ya le coloqué silencio al computador, al celular también. Vuelvo a revisar. Me dicen, si no voy a quitar el micrófono y trabajamos sin micrófono, a ver. Voy a quitarlo. Ajá. Me dicen, estoy sin micrófono. Estoy sin micrófono. Bueno, vamos a dejarlo así y me dicen qué les parece. Y también vamos a hablar sobre el diseño y construcción de secuencias. ¿De dónde nació el yoga? El yoga es una de las filosofías de vida provenientes de la India, diseñada para proporcionar equilibrio y salud a nivel integral. La mayoría de los autores que definen la palabra yoga llegan a la conclusión de que el concepto central de esta es la unión y que en una práctica continua de la misma ayudará a favorecer esa unión con lo mejor de cada individuo, desde su cuerpo físico, mente y espíritu. Aquí vemos en este concepto que el yoga, que además de que proviene de la India, busca la unión de la parte física con la parte emocional, con ese equilibrio que nosotros a veces buscamos y no encontramos. Esa es la diferencia del yoga de muchas otras disciplinas. ¿Por qué? Porque se busca esa armonía que vas a obtener en asanas, pero también la vas a obtener a través de todas esas técnicas maravillosas que tiene el yoga. Entonces, es un conjunto, lo que buscamos es un bienestar físico. En primer lugar, el yoga es una ciencia milenaria, con una antigüedad conocida de unos 8.000 años. Esta ciencia pretendía el mejoramiento integral de la persona a través de la unión de su cuerpo, mente y espíritu. Para ello se fueron inventando, es decir, descubriendo nuevas técnicas para conseguir este fin. De manera que se fue creando todo un cuerpo de disciplinas físicas, mentales y espirituales que pudieran llevar a un buen puerto a las personas que decidían seguir por este camino. En sus comienzos el yoga, eso era lo que buscaba, eso era lo que querían las personas de la antigüedad, buscar ese mejoramiento, y lo fueron haciendo con diferentes técnicas que fueron ellos mismos aprendiendo y después le fueron dando estructura. Okay, vamos a dejar de compartir. No me dijeron más nada de lo de, vamos a ver otra diapositiva que traje sobre los orígenes. Ok, aquí podemos observar y vamos a observar en todo el material que les voy presentando cómo si se relaciona el yoga con las diferentes deidades. Deidades se les llaman a los dioses en la India. Entonces, vemos cómo se relaciona. Ok, sí, tengo que solucionar eso lo del eco. Gracias. Una prueba arqueológica antigua encontrada data aproximadamente del año 3000 a.C. y se trata de sellos de piedras con figuras de posiciones yógicas pertenecientes a las civilizaciones de la antigua India, en donde los rishis, videntes, santos o también llamados sabios, eran los que practicaban este sistema que era un camino de libertad interior. Mira, podemos observar en esa prueba arqueológica cómo se practicaba el yoga y eso se descubrió. Entonces podemos observar que eso estaba presente 3000 años antes de Cristo. Aquí vemos una persona de la India en una postura de yoga. Para ellos eso es parte de su vida, parte de su cultura. Lo que para nosotros llegó un momento, para los
de aquí de Occidente, que el yoga era como que algo muy diferente, muy difícil o como que no era acorde a nosotros, para ellos es parte de su vida. Observamos en estas figuras, al lado izquierdo, que son como unas esculturas que se hicieron en arcilla. Eh, en la India se puede observar modelos que se desarrollaron siglos más tarde en sucesivas ampliaciones. Valga nombrar la institución del yoga en tanto en significación ya era practicado por los habitantes de las ciudades del Indo. Es decir, ellos en su forma, en su cultura, ellos hicieron sus figuritas de esas asanas que hacían para lograr su bienestar. Aquí también podemos ver un mapa, posteriormente los arios arriban al territorio indio cerca de 1500 a.C. Conquistan los dravidas y los desplazan hacia el este y el sur. Esto es un poquito de su historia. Aquí vemos otra deidad, la pueden observar en esa figura. Es otra parte de su cultura. Aquí cuando hablamos del ritual tántrico, todo ritual es una meditación y meditar es tomar conciencia de la propia naturaleza, volverse consciente de la esencia de uno mismo. Ustedes habrán escuchado del Tantra Yoga. El Tantra Yoga es parte del yoga devocional, del yoga que tiene que ver con los antepasados. Es aquel yoga que no se practica como asanas totalmente, ¿no? Sino se trabaja directamente con, con la devoción o lo que nosotros llamamos con religioso. Es muy religioso, tiene que ver con estudiar en sí los libros sagrados. Eso es la parte del Tantra. Aquí vemos también otra figura al lado derecho. Eh, habla sobre mi cuerpo es el universo entero, es la conciencia que debe acompañar el primer Nayasa en los pies. ¿Sí? ¿Escuchan? Ah, pensé que no me estaban escuchando. Aquí vemos el concepto. Yoga proviene de la sílaba yuga, unión, liga, reunión, cónyuge, yugo. Unir el alma con Paramatma, unir al ser humano con el ser supremo. Entonces, yoga es unión, unión física y emocional. Podemos observar en esa figura al lado derecho que aparte de que vemos los chakras, los pueden ver desde abajo hacia arriba, desde del chakra raíz abajo hacia la corona, cómo hay una unión, cómo se busca en el yoga, pero esto a nivel eh, visual, lo podemos ver visual, de esta manera visual, esa unión que buscamos de mejorar nuestro cuerpo físico y emocional. ¿Cómo se unen ellos? No se unen nuestros órganos, se unen nuestras partes de los chakras. Entonces, esa unión es lo que buscamos en ellos. Voy a dejar de compartir y voy a colocarles la historia del yoga, que es muy bonita. Esa la hizo un profesor, él la redactó. Es que a veces, ¿qué es lo que sucede con con los autores de yoga, o los autores o los escritores? A veces su manera de redactar es muy complicada. Entonces, eso hace que las personas no entiendan de qué están hablando. Y tenemos que entender que aquí en Occidente pues tenemos unas maneras de comunicarnos diferentes. Entonces, eso es lo que pasa con el sánscrito, que es algo que cuesta mucho y, y no todos lo pueden entender. Entonces, él hace aquí una pequeña historia del yoga. Vamos a empezar. Yo voy leyendo momentos históricos, incluyendo el nuestro. El yoga ha pasado por muchas etapas a lo largo de los siglos para llegar a ser lo que es hoy. Dichas etapas son caracterizadas por la aparición o consolidación de sistemas yogi. Todo es parte esencial de la razón por la cual el yoga ha sido capaz de sobrevivir tanto tiempo. Hace muchos siglos, en la época de los Vedas, las sociedades en el mundo eran completamente diferentes a las de ahora, particularmente en lo que hoy llamamos India, en donde nació el yoga.
Las personas vivían en otro modo, no había sobrepoblación, ni empresas transnacionales, ni bombas atómicas, etc. Era totalmente diferente. Ellos se dicen que fueron los que crearon el yoga, ¿sí? De esa sociedad que llamamos los Vedas, de esa sociedad ya pues no queda. Se detuvo y eco y se entrecorta. Ok, bueno, tengo que solucionar lo del eco. No, a mí no se me detuvo acá en la computadora. Entonces, esas personas que son los Vedas, ellos eran en la antigüedad, fueron los que trajeron el yoga a nuestra sociedad. ¿Y qué era lo que ellos buscaban? Buscaban un bienestar. Lo hacían a través de la renuncia total, es decir, renuncia total que los yogis alcanzaban liberando de sus posesiones personales, renunciando a su familia, a sus títulos, a la sociedad, en fin, una renuncia completa al mundo. Para lograr la liberación o los pasos de Patanjali, que lo voy a dar más adelante, hay que quitarse o soltarse de muchas cosas que nosotros pues tenemos. Entre eso las partes de posesiones. Entonces, ellos buscaban la liberación yéndose a sitios alejados, por ejemplo, bosques, desiertos, y buscando de tener el menor desapego, el menor apego, perdón. ¿Cómo? Desapegándose de ciertos alimentos, de las comodidades. Entonces, eso era lo que ellos iban y hacían. Sí, yo tengo el celular prendido, con el es que estoy transmitiendo, pero no entiendo por qué me sale eco si normalmente no lo hace. Ok, ya le volví a dar, pero buscaban la liberación. Hay vestigios de prácticas yógicas más antiguas de la época de los Vedas. Eh, pero realmente de quien se tiene prueba es de los Vedas. Después del yoga védico surgieron tradiciones como el budaísmo y el jainismo, llamadas también tradiciones ortodoxas, ya que su filosofía y sus prácticas no toman como autoridad a los Vedas. Su éxito particularmente del budismo no significó el fin para las corrientes ortodoxas. Sin embargo, la visión de los Vedas sufrió transformaciones que se pueden notar en los Upanishads, en el último conjunto de textos importantes que forman parte del Veda. Entonces, después de ellos, también tenemos a los budistas y al jainismo. Entonces, se puede observar que de una sola salen varias ramas, y una de esas son el budaísmo y el jainismo. De estas transformaciones surgen expresiones yógicas más concretas, como el yoga devocional, llamado Bhakti Yoga, o también el Karma Yoga, nombre que se le da al nombre del servicio impersonal, o Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento metafísico. Ajá. Aquí me quiero detener. Lo que nosotros conocemos en Occidente como el yoga es el Hatha Yoga, que es aquel en el que hacemos asanas. Pero el yoga devocional no es muy conocido en Occidente. El yoga devocional o el Bhakti Yoga o el Karma Yoga es aquel en donde los practicantes o los yogis hacen rituales, hacen cantos. Por ejemplo, si tienen un templo, ellos lo que hacen es cuidarlo, limpiarlo, arreglarlo, haciendo el Karma Yoga. Entonces, esas personas practican el yoga de esa manera. También leen los textos sagrados y los interpretan, los enseñan. Entonces, ese es el yoga devocional o como el yoga antiguo, que todavía es practicado en muchas culturas. En la India es practicado. Recuerdo el caso de un amigo que fue y él pensaba que todo el mundo allá en la India hacía asanas, y no, no, hay personas que solo se dedican a cuidar el templo, a cuidar el ashram, como se les llama, eh,
y no precisamente ellos hacen asanas que son las que hacemos aquí en Occidente. Ok. Más adelante vino Patanjali. Y Patanjali hizo lo que les voy a colocar más adelante, lo que son los 8 pasos de Patanjali, que viene siendo lo que le dio estructura al yoga, le dio coherencia, le dio un inicio, le dio un final. Entonces, le dio una estructura a todas esas cosas que habían y que habían creado desde los Vedas en la cultura. Y entonces dijo, nada, yo voy a hacer algo en el que todos nosotros podamos entender cómo buscamos ese camino y a la iluminación, que es lo que buscan las personas. Entonces dijo, nada, voy a darle un orden y le dio un orden. En Patanjali dice, lo sagrado no se puede mezclar con lo profano. Son dos realidades diferentes. No puedes estar en una si estás en la otra. No puedes estar en la dimensión de lo divino, de lo sagrado y de lo permanente si estás en la dimensión de lo impermanente, lo mundano y lo profano. Desde estas perspectivas, para liberarte tienes que salirte del mundo y renunciar. Según los 8 pasos de Patanjali, eh, no podemos mezclar lo profano ni lo mundano. Es decir, si ustedes quieren iniciar en un camino del yoga y llegar al samadhi, no pueden involucrar, por ejemplo, alcohol, no puedes tener posesiones. Es decir, si tú quieres lograr el camino del samadhi, tienes que desapegarte de eso. Entonces, eso era lo que él explicaba. Aquí vemos que siglos después, alrededor del siglo IX de nuestra era, aparece el Hatha Yoga, que es el que conocemos aquí en Occidente. Komayesandra y Gorkanaka, con sus fundadores, aunque los textos clásicos de esta tradición vieron luz en el siglo XV y el XVIII de nuestra era. El Hatha Yoga hereda el lenguaje del Tantra y algunas de sus técnicas. Sin embargo, el Hatha y el Tantra no son lo mismo. El Hatha Yoga radicaliza la importancia del papel del cuerpo dentro del camino espiritual. Es decir, mientras que el Tantra, el cuerpo es una herramienta dentro del camino de la liberación. Entonces vemos que el Hatha logramos esa liberación ¿cómo? A través de las asanas. Mientras que en el Tantra, el cuerpo es pues ese camino, pero no es la liberación, sino la logras con tu parte espiritual. Aquí veo esta figura, la cual para mí me transmite, por ejemplo, vemos que están en Nueva York, es decir, el yoga llegó a Occidente. Vemos también la postura que la persona hace, que es de equilibrio, que es fuerte. También observamos algo. A partir de que empieza a llegar el yoga a Occidente, hay algo que se ha ido convirtiendo, y es que se ha ido modernizando, pero a la vez también como que se ha convertido como en una moda. Entonces ahí es donde nosotros los practicantes tenemos que como que dividir para nosotros qué es lo importante. Si convertirlo en una moda o de verdad tenerlo como nuestra filosofía de vida. Entonces para mí esa fotografía da muchos como mensajes. Aquí habla también, las variantes del Hatha Yoga tienen diferentes nombres y a veces pensamos que son diferentes tipos de yoga. Por ejemplo, está el Ashtanga Vinyasa Yoga, que fue el que yo les comenté. El Ashtanga Vinyasa Yoga es una disciplina muy estructural. Ella es bastante estructural. Ellos tienen una serie de asanas ya establecidas en movimientos, en tiempos, en respiraciones que tú tienes que hacer para el practicante, al hacerlo completo, logran ser una Ashtanga, ¿no? Entonces, ese es el Ashtanga. También está el Yoga Iyengar, que es también de los más conocidos, que es aquel donde lo que se busca es como la perfección en la alineación. Ese es el Yoga Iyengar, la perfección en la alineación. Lo bueno del Iyengar es que tú
Es decir, con cintas, cojines, sillas, puedes lograr hacer esas asanas sin necesidad de hacerlas tú solo con tu cuerpo. Entonces, eso fue lo que nos dejó el maestro Iyengar. También está el Kundalini Yoga. El Kundalini Yoga es una disciplina muy bonita en la que no trabajas asanas. En ella se trabajan son movimientos. Movimientos que tú haces repetitivos acompañados de respiración. Y entonces logras hacer tu práctica de una manera muy armoniosa, combinando movimiento, combinando con respiración. Tenemos el Vinyasa Yoga, que es el que vamos a estudiar nosotros, que es aquel que a través de secuencias de asanas que tú construyes, haces tu práctica. La Vinyasa, la belleza del Vinyasa es que él va encadenando una asana con la otra de una manera armónica y una manera muy bonita y aparte muy especial para ti. Él tiene la particularidad de que se adapta y de que cualquier persona lo puede hacer. Claro, una persona que no tenga problemas físicos, dificultades físicas, pero esa es la belleza del vinyasa. Tenemos también el Bikram Yoga, que ese es el del calor, de ese cuerpo, el que te produce ese calor. Tenemos el Sivananda Yoga, Anasura Yoga, que tiene mucho que ver con la parte, parecido al Vinyasa, pero tiene que ver con la parte femenina, es decir, aquellas asanas que van hacia la feminidad. El Power Yoga, el Hot Yoga, el Acro Yoga, el Aero Yoga. Todo eso fue a raíz de que llegó el yoga a Occidente. Llega el yoga a Occidente y empieza entonces esos maestros, o primero, esos alumnos que luego se convierten en maestros, que son occidentales, empiezan a hacerle cambios y a hacer diferentes disciplinas, que muchas veces yo he escuchado maestros de Iyengar, sobre todo, de Astanga, que no están muy de acuerdo, y con el Kundalini, que no están muy de acuerdo con esas disciplinas nuevas, porque para ellos, pues eso es diseñar. Sí, ya silencié el de la computadora. Ah, que deben silenciar a todos los demás. No sé si es que ellos son los que tienen que hacer el cambio. De verdad que no lo sé. Yo hice todos los cambios acá, pero no sé si ellos tienen que hacer algún cambio, silenciar algo para que no produzca el eco, porque yo ya hice todos los cambios acá. Bien, seguimos compartiendo. Ok, ya va. Déjenme revisar. Ok, nosotros quedamos aquí en esta diapositiva. Ok, aquí vemos en esta diapositiva, podemos ver en el lado izquierdo una figura. Esa es el árbol. Y podemos observar que existen evidencias arqueológicas del yoga en la antigüedad. Vamos a hablar de los yogas de Patanjali, o los 8 pasos de Patanjali. En el siglo II, imagínense, antes de Cristo, Patanjali escribió el Yoga Sutra, compuesto por 196 aforismos que explican los 8 pasos de Astanga. ¿Qué son aforismos? Son párrafos, ¿ok? Es decir, él escribió párrafos de diferentes cosas, situaciones, momentos, que luego eso se estructuran en los 8 pasos. Yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. Yoga se define como las restricciones de las fluctuaciones en la conciencia. Es el arte de estudiar la conducta de la conciencia. Esta tiene 3 funciones: cognición, voluntad y movimiento. El yoga muestra formas de comprender las funciones de la mente y ayuda a aquietar sus movimientos, conduciéndola a un estado no perturbado de silencio, el cual habita en el mismo asiento de la conciencia. Yoga es un arte y una ciencia de disciplina mental
a través de la cual la mente llega a ser culta y madura. ¿Qué sucede con esto? Eh, Muchos alumnos me dicen que si el yoga es una religión. No, el yoga no es religión. Yoga es en conjunto una filosofía de vida, pero no podemos decir que es una religión, que es parte de la religión hindú y de la religión budista, pero no es una religión. Y ahí tenemos que tenerlo claro. Hago esta acotación porque eso me lo preguntan muchísimo. Yo tuve tengo profesores y maestros, como se les dice en yoga, que son eh, evangélicos, otros son católicos, otros son ateos, otros son de la religión budista, de la religión hindú. Es decir, no tienes que abandonar tu religión para hacer yoga, es lo que quiero comentar. Eso es, se debe entender así. Entonces a veces se confunden porque hay muchas cosas que se manejan en yoga y a veces nosotros los profes eh, profundizamos tanto que no es necesario profundizar tanto, sino eh, desarrollar o trabajar con lo necesario. Entonces a veces tenemos nosotros la culpa de que esos alumnos se confundan. Entonces ahí es donde nosotros somos los que tenemos que como marcar esos límites. Bien, quiero hablarle de los 8 pasos de Patanjali, pero voy a pasar a otras diapositivas que tengo que están un poquito más completas. Entonces, y prefiero leerles uno por uno. Ok, quedamos aquí. Bueno, una persona que me dijo que me escuchaba bien. Bien, vamos a seguir, muchachos. Ok, estos son los 8 pasos de Patanjali. El primero es el llama. Los límites o los llamas pueden definirse como 5 directrices éticas que describen un código de conducta social que se deben aplicar al interactuar con el mundo que nos rodea. Yo lo llamo, o este Yoga Sutra de los llamas, yo lo relaciono mucho con los mandamientos de la Iglesia, de la Iglesia Católica. Míralos, por ejemplo. Ahimsa, no violencia física, ni mental, ni emocional. Sí, no debe haber violencia ni física, mental, ni emocional. El Saya, veracidad, ser honesto con uno mismo y con los demás. El Asteya, no robar, ni física, ni aprovecharse de otros. El Brahmacharya, la moderación, control de los sentidos y energía. El aparigraha, no codicia, no aferrarse a posesiones materiales ni ideales. Entonces ahí podemos observar eso, lo que yo les estaba diciendo, que tiene mucha relación con los mandamientos de la Iglesia Católica. Eh, no podemos, claro, confundirlos, pero ¿qué es lo que buscamos? Que esos practicantes de yoga tengan esos elementos o esos principios de vida, porque el yoga no es solamente que tú estás enseñando asana, tú enseñas un estilo de vida, tú enseñas una, una cultura y entonces el hecho es que debes practicarlo para así enseñarlo. Otro principio es el niyama. Los niyamas o observancias son prácticas que deben realizarse cuando nos centramos en el interior para mejorar el yo. Constituyen un paso necesario en la preparación para la meditación, ya que propician el surgimiento de un foco inferior. Tenemos el saucha, que es la limpieza, tanto física como mental. Tenemos el santocha, contento, aceptación de lo que es. Los tapas, que es la disciplina y el esfuerzo. El savidjaya, que es la exploración de uno mismo. El isvariprinidhana, que es la devoción, entrega a algo superior. Entonces,
Aquí nos estamos centrando en nosotros, en cómo tenemos que actuar, en cómo debemos ser, que, em, cómo ayudarnos a mejorar nosotros para poder transmitir eso a nuestros alumnos. Estamos hablando de que hacernos una limpieza, la limpieza en nosotros o en los profes de yoga, ¿no? En los maestros de yoga, lo mejor es hacer meditación. Eso es lo mejor, porque con la meditación tú limpias. El santocha es estar contento con lo que uno hace. Este momento para mí, enseñarle a ustedes, es santocha para mí, porque estoy contenta con lo que estoy haciendo, con lo que estoy transmitiendo. El tapas, una disciplina, esfuerzo. ¿Por qué? Porque a veces, si usted tiene un estudio de yoga, usted tiene que ser disciplinado, debe tener un horario y debe tener un orden. El savitana, exploración de uno mismo, es cuando empezamos a analizarnos nosotros mismos, es cuando empezamos a darnos cuenta de que tenemos defectos, que tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar. Entonces, cuando tú te haces autoexploración y la devoción, la entrega a un ser supremo o entrega a algo supremo. Ok. Bueno, ya vamos en Niyama. Vamos al siguiente, que es asana. Asana. El significado original de asana, es decir, es la postura, es simplemente un asiento cómodo para participar en la práctica de pranayama y meditación. Tal como lo entendemos actualmente, asana se refiere a cualquier parte de una postura en la práctica de yoga. Si lo vemos desde el punto de vista del concepto, no necesariamente asana es aquella en que hacemos esas posturas a veces tan elaboradas. Es simplemente como estoy yo ahorita o como están ustedes, sentados o de pie, viendo la clase. Eso es una asana. Entonces, asana es el paso número 3 de los de Patanjali. Tenemos ahora el pranayama, que busca regular el ciclo de la inhalación, exhalación y retención de la respiración. Como preparación para la meditación, nos centra y ayuda al cuerpo y la mente a permanecer en el momento presente y enfocarse en el interior. El pranayama, que más tarde lo vamos a practicar un poquito, vamos a ver cómo nos dan los tiempos. Es una herramienta maravillosa que nos regala el yoga. Es una herramienta que nos enseña a cómo controlar la respiración y a cómo trabajar con ella. Y nos ayuda en muchos aspectos. Ayuda cuando las personas tienen ansiedad, cuando las personas tienen problemas de respiración, están muy intranquilas, pero eso a nivel de beneficios, pero a nivel normal es una herramienta fascinante en el yoga, de cómo tú puedes respirar, cómo puedes trabajar con esa respiración en tu práctica. Entonces, para mí es esencial. Aparte de la meditación, es una de las grandes herramientas que nos regala el yoga. Yo de pranayama no conocía nada. Yo cuando empecé a practicar yoga, a mí no, que yo recuerde, no me daban pranayama. Cuando fui a mi formación, fue que supe que existía el pranayama. Bueno, tenemos el número 5, que es pratyahara, el retiro de los sentidos, es la práctica de aislar la conciencia de todas las distracciones y funciona como preparación física final para la meditación, tal como se describen los últimos 3 elementos. Sí, es retirar, es aislarnos de todo y buscar no distraernos. Yo sé que cuesta mucho, pero es una de las cosas que el yoga pues nos invita a desapegarnos y a no estar ahí en estos distractores, sino traernos al momento presente.
traernos al lugar donde estamos y disfrutarlo, disfrutarlo. Aprender a disfrutar de las cosas simples y de lo hermoso pues que es el yoga y de lo que de sus herramientas. Ajá. Tenemos el número 6, el dharana o concentración. Es la etapa inicial de la meditación y el comienzo del viaje interior. Durante esta etapa, centramos la atención en una sola parte del cuerpo o en una imagen en la mente. ¿Sí? Cuando se dice estamos meditando, estamos en ese momento dharana, en esa etapa de meditar. ¿Cuánto cuesta la meditación? A mí me dicen mucho los alumnos, me dicen, profe, yo no puedo, para mí es muy difícil, para mí no, he tenido infinidad y yo sé que meditar no es fácil. Se dice tan sencillo, te lo dicen, te lo escriben, te lo colocan en los posts, te lo ves en todos los reels, pero no es sencillo. Y yo creo que a veces las personas mienten. Las personas te dicen, sí, yo estoy meditando, pero no, porque meditar es abstraerse totalmente del mundo. Y para eso cuesta porque nosotros los seres humanos somos personas que estamos en constante pensamiento y en constante, nuestro cerebro está en constante movimiento cada rato y entonces es muy difícil. Hay maneras, y yo les enseño a mis alumnos, hay formas en las que usted puede meditar sin llegar al punto en que siéntate y empieza a respirar y pon tu mente en blanco. Eso es mentira. Entonces, eh, yo trato aquí en el diplomado y en mis clases particulares enseñarles a cómo meditar, pero con una guía, sea con mantras, sea con el Japamala, sea con visualizaciones, eso, exacto, tener una guía, porque teniendo una guía usted logra llegar a ese punto. ¿Okay? Tenemos el número 7, que es Dhyana, que es la meditación. Al llegar a la etapa de Dhyana o meditación ponemos toda la atención en un objeto concreto, que no se especifica en los contextos originales de Patanjali. La exclusión de los demás objetos y el enfoque total tienen como objetivo despejar la mente de todos los pensamientos e imágenes. ¿Ok? Bien. Y tenemos de último el Samadhi. El estado de Samadhi o contemplación pura se alcanza cuando la persona que medita se fusiona con el objeto de su meditación. Si bien la explicación de Patanjali termina aquí, esta etapa final se ha interpretado como la unión con lo divino, con una realidad superior. Entonces, el Samadhi viene siendo como la iluminación, el momento a donde tú quieres llegar. Para nosotros los practicantes y para muchas personas con las que yo hablo, compañeros, otros, el, el lograr el Samadhi, yo lo asocio con mis maestros que han logrado llegar allá, porque tienes que desprenderte de muchas cosas. Si observamos que este es el número 8, ¿cuántas cosas tuviste que soltar o cuántas cosas tuviste que desapegarte para poder llegar al Samadhi? Entonces, es, para lograr eso, eh, yo lo veo en maestros míos que viven en Asra, porque sé de varios, no solamente con los que yo estudié, sí con los que he hecho cursos, por lo menos Mataji es una de ellas, que ya está mucho en redes sociales, pero ella vive en un Asra, en Costa Rica, de Costa Rica y en el de Italia. Entonces, tienes que llegar a un punto donde te tienes que soltar de todo, sin no manejar ni siquiera cuentas banco, no puedes manejar ni siquiera tu celular. Para tú poderte desprender y entenderte contigo mismo, es ahí donde tú logras ese samadhi. Entonces, no es solamente que soy vegetariano, o que hago yoga, o que me paro temprano y medito, no. Son muchos elementos
¿qué tienes que soltar para poder llegar a ese punto? Entonces, no es fácil. A mí, por lo menos, este pensamiento me gusta. La gente dice que el yoga es una ciencia para encontrar la tranquilidad en medio del caos de la vida. Y creo que de alguna manera es cierto. Tener algo de tiempo para encontrar espacio en tu mente. Ok, mira, vamos a hablar hoy, hablar también de los chakras, ¿sí? Porque parte del vinyasa es los chakras. En el vinyasa, eh, tú logras una conexión o logras un entendimiento de cómo se manejan los chakras, puedes lograr dar una clase de vinyasa muy bien, ¿sí? Entonces, es importante tener el conocimiento de los chakras. Eh, Hay formaciones de yoga que los hacen que los dan muy sublime y no es así. Ellos son una ciencia. Sí, para mí los chakras son una ciencia que hay que aprender a manejarlos y aprender a trabajar con ellos. Los chakras, hay personas, hay coaches que trabajan con chakras, hay especialistas en lo que llamamos psicoterapia que trabajan con los chakras. Entonces, es una herramienta también para el psicoanálisis. Entonces, no podemos llegar y decir solamente existen estos siete chakras sin saber a qué se refiere cada uno. Entonces, ¿qué es un chakra? El chakra en sánscrito significa círculo o rueda. Este concepto se refiere a los centros energéticos de nuestro cuerpo a través de los cuales fluye nuestra energía vital. Cada uno de los 7 chakras está relacionado con un aspecto de nuestro ser e influyen tanto en el plano físico como en el mental y el emocional. Por eso es importante que estén en perfecto equilibrio. ¿Qué significan los 7 chakras? Cada chakra o centro energético es una zona de confluencia de las energías ubicadas a lo largo de nuestro canal central o sushumna nadi, situado en la columna vertebral. Cada tradición asocia un número concreto que pueden variar de 4 a 11. Aunque en Occidente se han incorporado 7 centros energéticos, el mismo número que se recoge en culturas como en el Tíbet, incluso en los mayas. Asimismo, cada chakra tiene una frecuencia única que se percibe como uno de los 7 colores del arco iris. Entonces, aquí vamos a trabajarlo 7, los 7 chakras que son como más conocidos y con los que se trabaja acá en Occidente y se trabaja mucho en yoga, se trabaja con esos 7. Y al lado derecho yo coloqué arriba el color. Entonces los voy hablando y los pueden ir relacionando arriba, ¿no? En el lado derecho. Por ejemplo, el primero, el chakra raíz o muladhara es nuestro centro de energía y supervivencia. Se encuentra en la base de la causa de impulso y fuerza vital del ser humano. Cuando está bloqueado, podemos sentirnos desarraigados, con culpa y miedo a enfrentarnos a situaciones de la vida diaria. También podemos sentirnos más distraídos y con cierta dificultad para concentrarnos. Cada chakra está asociado a un mantra o cántico sagrado. Para el Muladhara, el mantra que lo representa es Lan, es el elemento tierra y el color rojo. Este chakra está ubicado en la parte de abajo, es decir, donde nosotros nos sentamos, donde está nuestro esfínter. Esa es el chakra raíz. Y tiene su color, que es el color rojo, y está relacionado con todo lo que es la parte la fuerza vital del ser humano. Cuando uno hace meditaciones, normalmente se le dice a la persona, respira desde el chakra raíz hasta el chakra corona, porque desde la raíz tú inhalas y luego cuando llegas al corona, exhalas y ese aire sale hacia afuera, ¿sí? Por tus poros, por tus poros.
Entonces, este chakra es el que se relaciona con nuestras fuerza, nuestros sedimentos, nosotros lo que tenemos. Entonces, este es el chakra, eh, el primero. Luego tenemos el número 2. El segundo chakra se ubica en el abdomen por debajo del ombligo. Es decir, como pueden marcar con 4 deditos, lo marcan hacia abajo. Se relaciona con la sensualidad y las emociones. En equilibrio. Está vinculado a una sexualidad plena y libre de toda culpa. En cambio, cuando está bloqueado, puede aparecer un sentimiento de desprecio o represión, así como también puede estar desajustado en forma de exceso y adicciones. Este chakra vibra en color naranja y nos conecta con el elemento agua. Permite abrirnos a fluir la vida. Físicamente se asocia con las caderas, los genitales, el sistema reproductivo, los pulmones y la vejiga. Este centro energético es una apertura a nuevas experiencias de la vida. Nos ayuda a aceptar el cambio y las experiencias sensoriales que se pueden dar. Ahí este chakra. Cuando uno medita, uno puede desbloquearlo. ¿Cómo? Visualizando ese color en ese chakra. ¿Sí? Entonces uno visualiza ese color en esa parte física y tú te ayudas a mejorar ese momento o esa situación que tú tienes. Ok, el chakra 3, que es el Manipura. El Manipura es el chakra del plexo solar. El chakra del plexo solar Manipura es el tercer chakra. Se ubica unos 3 dedos por encima del ombligo y está asociado con el color amarillo. Manipura representa el poder personal, la capacidad de acción y la asertividad que tenemos como individuo en el mundo. Sus funciones están relacionadas con el sistema digestivo y con la transformación. Su elemento es el fuego. Cuando el plexo solar está cerrado o bloqueado a nivel físico, aparecen enfermedades en el sistema digestivo como úlceras, acidez, dolor de estómago, así como fatiga crónica. A nivel emocional, uno se puede sentir inferior a los demás, inseguro, con falla de confianza, satisfacción por uno mismo. Este chakra está ubicado 3 dedos por encima del ombligo. Él tiene que ver con la parte emocional. Todas las emociones, todo lo que nosotros sentimos, los miedos, las alegrías, todas ellas van al estómago, si no lo sabían. Todo va directamente al estómago y por eso cuando sentimos esos miedos o tenemos alguna, automáticamente vea un dolor o como una molestia en el estómago. Entonces, eso es porque te tienes afectado el Manipura, el chakra del plexo solar. Yo hago una relación muy bonita, una de pranayama, la vamos a hacer más tarde, que tiene que ver con el plexo solar, de cómo liberas la parte emocional, respirando a través de ese chakra, ¿sí? Intencionando. Entonces, uno de los chakras que más se afecta, sobre todo cuando nosotros tenemos mucha ansiedad o tenemos mucho estrés, es ese. Por eso es que a veces dicen que, ay, tuve diarrea o tuve malestar de estómago, pero a la vez tuviste un problema, un estrés. Entonces es porque ese estrés te provocó afectación del chakra Manipura. Ok, tenemos el número 4, el chakra Anahata, que es el chakra corazón. El chakra corazón está directamente relacionado con los sentimientos del amor hacia los demás y la apertura hacia la vida. Por eso se ubica en el centro del pecho. Se asocia al color verde, lo que nos revitaliza con las fuerzas del amor, como la compasión, la armonía, la amistad, el amor de pareja, el amor de familia, el amor por uno mismo y la existencia misma. Este centro energético
actúa como un punto de conexión y equilibrio entre el mundo físico y espiritual. Cuando está cerrado, pueden aparecer enfermedades cardíacas o coronarias. En el plano emocional puede costarnos relaciones de forma sana y sentirnos libres de abrirnos al exterior. Solamente es el aire y está conectado con el sistema respiratorio. Ok, el chakra 4 está ubicado en el corazón y no es de color rojo, de color verde. También está relacionado con los pulmones, porque el corazón y los pulmones están unidos. Ahí es cuando hablamos que él se afecta. ¿Cómo afectaríamos? ¿Cómo se afecta el chakra 4? Cuando dejamos de querernos, cuando dejamos de amarnos, cuando dejamos de tener ese amor propio, porque a veces las personas buscan es un amor afuera, y no, el amor, primero que nada, el amor es interno, el amor que debes tenerte por ti mismo. Entonces, ese chakra se afecta cuando uno pues no se quiere, no se ama. Hay unas asanas muy, muy bonitas, ahorita estoy recordando, sobre el chakra corazón, de cómo tú te ayudas. Aparte de también que hay meditaciones que uno dirige hacia el corazón, también hay unas asanas que uno maneja para aperturar ese corazón hacia el mundo y hacia uno mismo. Ok, venimos con el chakra número 5, que es Vichuda, el chakra de la garganta. Chakra que se afecta bastante, ya van a ver. Vichuda es el chakra de la garganta, que es el quinto y se asocia a la comunicación, la trascendencia y la purificación. Tener este centro energético en armonía nos ayuda a ocupar nuestro rol en la sociedad, al cumplir objetivos y metas. Se le asocia al color azul turquesa y su elemento es el éter. Está situado en la garganta y se relaciona con el cuello, la mandíbula y los dientes. Además representa el motor de la creatividad y la comunicación. Cuando lo trabajamos, activamos la energía necesaria para la escritura, el canto, el habla y la escucha. Cuando está cerrado, pueden aparecer problemas en la garganta y la voz. También podemos experimentar dificultades para comunicarnos con otros y temor a expresarnos por miedo a tener problemas. El chakra vichuda, que es el de la garganta, es el que tiene que ver con aquellas cosas que nosotros nos callamos y que nosotros nos decimos y que nos comemos, como decimos nosotros. Por eso es tan importante que las personas entiendan que debemos expresar, decir lo que sentimos, hablarlo. Lo que tú no quieras, pues decirlo, porque eso te va afectando y va afectando tu cuerpo. Entonces, la idea es esa, que uno sepa o que entendamos que tenemos que decir las cosas. Venimos con el otro chakra, el chakra Amna, que bien, lo dicen que es el tercer ojo, es el que se refiere está ubicado en la frente, en la zona del entrecejo. Este sexto centro energético de nuestro cuerpo nos conecta con el mundo del pensamiento y con la intuición, es decir, con la energía que nos permite visualizar y ver sin necesidad de mirar y entender. Su color es el azul índigo y su elemento es la luz. Por eso está íntimamente ligado a la glándula pineal y el contacto con otras formas de conciencia. Armonizar este chakra nos ayuda a mejorar la memoria, la capacidad de concentración y la intuición. Esto nos permite desarrollar atributos como la imaginación, la creación artística, los sueños y el poder de visualizar. El mantra es el Om. Él está ubicado en la frente. De él se dice que es el que tiene el poder de intuición. Que esa intuición, que es algo que tenemos todos los seres humanos, pero que muy pocas personas pues la trabajan. Se dice que en las mujeres lo tenemos un poco más desarrollado por ser mujer,
y por el hecho de que muchas hemos sido mamás. Entonces eso hace que nuestro poder de intuición sea un poquito más grande que otro. Em, una manera de cultivar la intuición es la meditación. Esa es una manera, y hacer yoga. Entonces, en él se habla de que está relacionado con la memoria y con la concentración. Y tenemos de último el chakra Sahasrara o el chakra corona, también conocido como el sí, Sahasrara. Está ubicado en la coronilla y está relacionado con la espiritualidad. Es el chakra de la conciencia pura y su color es el violeta, aunque su energía es también blanca, entendida como la vibración más alta que cubre todos los colores existentes. Ahí, normalmente, ustedes lo ven en el color que está representado arriba, que es como un violeta, ¿sí? Pero también se relaciona con el color blanco y como con un color, como una escarcha. Entonces también se relaciona, eso depende de como que de los diferentes autores. Ajá. Su elemento es la luz interior, la voluntad y el pensamiento que tiene el poder de la mente. El bloqueo de este chakra se muestra con una expansión de nuestro ego y una necesidad de dominación. Tenerlo bloqueado también nos lleva a ser más rígidos en nuestros sistemas de creencias y esto puede dificultar nuestro crecimiento personal. Sahasrara, lado derecho, está formado por una flor de loto con cierto de pétalos. Nos pone en sintonía con la divinidad y la gracia de nuestro verdadero ser, conectándonos con el infinito. Entonces, eh, voy a ver, okay. Aquí vemos esta figura, vemos los 7 chakras que están ubicados en nuestro cuerpo, desde la parte de abajo, es decir, eh, desde nuestra conexión con tierra, hasta que llegamos arriba al corona. Son 7 colores que nos representan nuestros chakras. Okay. Cuando uno medita en chakras o hace una meditación de tipo de chakras, usted empieza a respirar desde abajo, desde el chakra raíz, hasta que va subiendo. Y en cada color, te quedas concentrado en ese color. Inhalando y exhalando y colocando la atención, la mayor atención posible en ese color. ¿Sí? Hasta que llegas al último color. Eso hace que la meditación sea mucho más profunda, a mayor conexión con tu cuerpo, contigo mismo. Entonces, eso es lo que hace. Si puedo, al final hacemos una meditación de los chakras. ¿Sí? Bien, vamos a compartir, que quedamos en esta. Ya esta la pasamos. Y quería mostrarles esto. Bien, aquí pueden ver una lámina donde observamos diferentes figuras o diferentes posturas. Ajá. Si van al final, abajo, en la línea abajo, ven desde Muladhara hasta Sahasrara. Ven todos los chakras y pueden observar que hay grupos de asanas por cada chakra. Entonces, por eso les dije que en Vinyasa uno trabaja con los chakras para poder hacer como una clase mucho más armónica o dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, si tienen, quieren como abrir su corazón porque se sienten como que muy tristes, muy deprimidos, entonces se trabaja con esas asanas. Sí. En este caso, ¿cuáles trabajaríamos? Las de Anahata, que es el chakra corazón, ahí deben observar ustedes. Entonces, se trabajarían con esas asanas porque quieres trabajar en aperturar tu corazón. Y entonces, o te sientes muy triste, muy deprimido, entonces lo puedes trabajar. Y esa es una manera de activar tu chakra con yoga. ¿Ven? También lo puedes hacer con meditación, pero esto es una manera de también de activarlo con yoga. Esto es pranayama, ahorita son de ellos, pero quiero
primero estas láminas y ahorita vamos con pranayama. Aquí vemos una figura. Vemos un montón de ramitas, un montón de líneas y también observamos los mismos 7 chakras. Y ahí observamos que cada línea se le llama nadis o canales, que esos son los que están en nuestro cuerpo. Ellos se conectan con los chakras y ellos son los que nos dan como esa energía en nuestro cuerpo. Esa energía nos la producen los nadis. Entonces, es bueno que sepan que esto es parte de una buena práctica de yoga, tener este conocimiento. No es solamente que yo sepa de asanas, si yo no sé con qué conecto yo esas asanas. La respiración Ujjayi es una respiración que se trabaja en Vinyasa y se trabaja en Astanga también. Es aquella respiración que se hace, que se cierra parcialmente el conducto de la glotis y se produce un sonido a través de su pasaje por la fricción del aire. El sonido es suave y regular desde un principio hasta el final de la exhalación e inhalación. El estiramiento de la respiración, es decir, alarga la inhalación y exhala. Alarga y exhala. Asimismo, al reducirse el pasaje del aire a este nivel, se producen diferencias de presión considerables dentro de los pulmones, hecho que favorece el intercambio de oxígeno y la circulación sanguínea, actuando como un segundo corazón. Esa respiración es la que se hace con la garganta. Tú inhalas por nariz y sacas el aire por garganta. ¿Okay? Esa respiración se hace en Vinyasa. Inhalas por nariz y sacas el aire por garganta, haciendo como un sonido. Entonces, coloquen las manos si quieren en garganta, inhalan un poquito y sacan el aire por garganta. Y ahí van sintiendo. Esa vibración que ustedes sienten ahí, esa es la respiración Ujjayi. Y esa es una práctica que debe ir, sí, esa respiración debe ir de la mano del Vinyasa. La respiración Ujjayi es lo primero que se debe aprender en Vinyasa. Tiene unas características particulares. Tiene 2 movimientos. Una inhalación que expande la caja torácica y exhalación y relajación leve y contracción de la caja torácica. La inhalación se continúa directamente con la exhalación sin cortes, el sonido prácticamente no se interrumpe. Es decir, debe ir continuo. La inhalación y la exhalación debe ir continua, no debe parar, sino debe ir continua. Entre la exhalación y la siguiente inhalación hay una pausa de un instante en donde debemos sentir el vacío de aire en los pulmones y el sostén de las bandas. Produce un sonido suave como el sonido del mar o el viento. También podría ser como el ronquido de un bebé. Esto se debe a que la glotis, músculo circular ubicado detrás, apenas debajo de la garganta, se cierra levemente y el aire pasa como raspando la zona. Entonces, es algo que hay que ir practicando poco a poco. Uno va practicando. Al principio les cuesta muchísimo a los estudiantes, muchísimo. Pero llega un momento en que ellos van entendiendo cómo es que se maneja esa respiración. Entonces, porque la misma práctica te lo da, pero al principio cuesta bastante, porque normalmente nosotros venimos acostumbrados a respirar corto. Y entonces, empezar a tener esta respiración no es normal para nosotros. Okay. Aquí hablamos un poco de lo que es la respiración, Anahat y Amapati. La palabra sánscrita Ana significa respiración. Ana equivale a la sosa, una conocida palabra sánscrita que también significa respiración. Samapati es la concentración mental total. La persona debe centrarse mentalmente en la respiración durante la práctica de Vinyasa. Cada vez que se nos vaya la mente a otra cosa, debemos esforzarnos en volver suavemente a concentrarnos en la respiración. Por lo general, a la mayoría de la gente le resulta fácil mantener la atención mental centrada en su respiración y por eso disfruta del proceso. Entonces,
Igual que en vinyasa, igual que en meditación. Al tener la concentración en la respiración, la persona tiene una buena práctica. Eh, Muchas veces, y me ha pasado muchas veces con muchos alumnos, eh, ellos no entienden que tienen que mantener una buena respiración y cuando yo veo que están en las asanas totalmente aislados, no están en la clase, están en su mente, está en su cuerpo, pero no en su mente, y se van y su mente se va. Nosotros aprendamos a manejarlos, sea como practicante o sea como alumno, como profesor, perdón. Las bandas. Este es otro tema, un tema que debe estar presente en Vinyasa. Las bandas son candados que nosotros hacemos en nuestro cuerpo. El candado, sello o cierre. Esta definición se refiere a cerrar zonas físicas y energéticas por donde se puede perder la energía vital. Son contracciones musculares sutiles, intencionadas en puntos específicos del cuerpo con la intención de dirigir o mover el estado de conciencia. El cuerpo sutil se nos revela, los bandas conectan el cuerpo físico con el cuerpo sutil. La fusión de prana y apana, cuando ambas circulan por el sumaja, despierta a Kundalini, elevando la conciencia. Son 3 bandas, aunque se hablan en algunos textos de 7, pero aquí vamos a trabajar solo con 3 bandas. La mula banda, que es la contracción de los músculos perineos por delante y arriba del ano. Uddiyana banda, que es la contracción y elevación de la musculatura, 3 centímetros debajo del ombligo. Y jala banda, la concentración frente al cuello, llevando el mentón al esternón y el esternón al mentón y cerrando la glotis. Ok, dejo de compartir para mostrarles. Son 3 bandas. Okay. La primera banda está ubicada en el chakra raíz. Nosotros cómo la activamos o cómo hacemos el cierre cuando hacemos contracción de esfínter. Cuando usted contrae los esfínter, usted hace la activación de ese candado. Entonces, usted contrae los esfínter, en este momento yo los estoy contrayendo y suelto. Sé que al principio cuesta, pero vamos a practicar ahorita las bandas. Vamos a hacerlo 3, 3, 3. La segunda banda es la que tenemos en el abdomen. Esta es la más fácil de hacer el candado. ¿Por qué? Porque solamente lo que hacemos es meter el abdomen. Metemos el abdomen, con eso es suficiente porque ya la activé. Activo metiendo el abdomen. Y la tercera banda, la de la garganta, la activo cuando cierro la garganta. ¿Cómo la cierro? Inhalo, exhalo, saco el aire y automáticamente es como si subiera, tratara de llevar la lengua arriba. Llevo la lengua arriba, al llevar la lengua al paladar, activo esa banda. Entonces serían 3 bandas. Okay, vamos a hacer el ejercicio. La primera banda, contraemos los esfínteres. Contraemos, 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 contraemos y soltamos. ¿Ok? Hay que aprender a trabajarlo porque, por lo menos para las posturas de equilibrio, tienen que trabajar las bandas. ¿Sí? Vamos con la segunda. Vamos otra vez. Contraemos esfínter, 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 esfínter. Soltamos. ¿Ok? Y volvemos a hacerlo. Volvemos otra vez a contraer esfínter y soltamos. Es un trabajo que hay que ir haciendo. Aunque hay determinadas asanas que uno hace y los activa, ¿sí? Pero hay que aprender a trabajar las bandas sin necesidad de hacer el asana. Vamos con la segunda, que es la del abdomen. ¿Cómo activamos? Metiendo abdomen. Entonces metemos abdomen, sostenemos y soltamos. Ok, ahora vamos a sostener respirando. Vamos a inhalar, metemos abdomen, respiramos, soltamos el aire, seguimos con la banda activa
Respiramos, soltamos el aire y ahí sí soltamos. Ok, con esta es más fácil. Entonces, contraemos el abdomen, la activamos y podemos respirar. Vamos a hacerla de nuevo. Ajá. Entonces, vamos a inhalar. Contraemos la banda, exhalamos, inhalamos, exhalamos y ahí sí la soltamos. Ok, vamos, inhalamos, contraemos la banda, exhalamos, inhalamos, exhalamos y soltamos la banda. Perfecto, ¿verdad? Una vez más. Inhalamos de nuevo, contraemos la banda, soltamos el aire, inhalamos de nuevo, soltamos el aire y soltamos. ¿Ok? Bien. Me dicen, no sé. Bueno, la grabación, aquí queda la grabación. Ajá, vamos con la tercera. Esta es un poquito difícil. Vamos a colocar la mano mejor en garganta. ¿Sí? Y vamos a inhalar. Pasamos el trago y ahí sostenemos y soltamos. Ahora, esta la vamos a hacer respirando. Tienen que activar el candado de garganta, pero van a respirar. Entonces, vamos a inhalar. Activamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos de nuevo y soltamos. Y última, ya te explico, Mónica. Última, volvemos a hacer la activación de bandas. Inhalamos, activamos, soltamos el aire, inhalamos de nuevo, soltamos el aire y soltamos. La finalidad de las bandas es hacer una mejor secuencia. ¿Para qué activamos las bandas? Por lo menos para las posturas, una que yo creo que un ejemplo que te puedo dar, Mónica, es que para hacer posturas de equilibrio, el activar bandas te ayuda a tenerla. Yo les voy a enseñar a ustedes, ya será la próxima semana, cuando hacemos una postura de equilibrio sin bandas y te caes. Si tú aplicas las bandas, aplicas todos los principios de yoga, tú las puedes hacer. ¿Ves? Entonces, la final y en Vinyasa te ayuda a tener una mayor soltura de la secuencia. Entonces, eso es lo que, esa es la maravilla de la banda, porque te ayuda a obtener una mayor secuencia. Entonces, es primordial darle todos esos elementos. Cuando ustedes vayan a dar una clase de Vinyasa, tienen que enseñarle, tienen que decirle, tienen que activar esto. Ok, ya cerró aquí, vamos a compartir donde creo que íbamos en bandas. Vienen los mudras. Los mudras son 25. Aquí pues están pequeñitos en figuritas, al lado derecho los pueden observar. Los mudras son sellos que hacemos con las manos en diferentes asanas, sea cuando estamos en una asana o cuando estamos en una meditación. Ellos ya ahorita, en este momento, yo los observo mucho. Yo observo, por ejemplo, que artistas, cuando están en entrevistas, eh, usan un manejo de manos que están haciendo un sello. A veces es para ayudarte con la ansiedad o para ayudarte con una concentración, porque cada uno tiene una función diferente. Entonces, para la armonía, para el amor, para la prosperidad, para que pueda fluir, para que te puedas concentrar, cada uno tiene su función. Entonces, esos sellos o esos mudras se usan en Vinyasa, sobre todo cuando vamos a hacer alguna asana en específico. Yo más que todo lo trabajo cuando llevamos las manos arriba, puede ser en los guerreros, también en las posturas de equilibrio, donde tú puedes colocar un sello.
ese sello te ayuda, o ese mudra te ayuda a tener esa postura con mayor equilibrio, pero también a buscar lo que tú estás intencionando. Eso lo vamos a ver mañana, que es la intención de la práctica. El yoga no es algo, el yoga es muy completo, es una práctica muy completa que tiene hasta esa parte en la que tú puedes intencionar. Entonces, si, por ejemplo, sigo con el ejemplo de la apertura del corazón, y yo estoy trabajando porque quiero hacer una clase que tenga que ver con mi amor propio. Entonces, en alguna asana yo coloco un mudra que me ayude en ese amor propio o en la meditación al final. Entonces, por eso es importante tener el conocimiento de cada cosa, de cada elemento. Entonces ya estamos viendo que aparte de la respiración Ujjayi, tenemos las bandas y tenemos los mudras. Y hay un cuarto elemento que es el distri. Todos esos elementos se deben incluir en Vinyasa. Todos esos elementos tenemos que tenerlos presentes para los que van a dar clase o para los que están practicando. No es solamente hacer una asana, es hacerla con conciencia. El distri es hacerlo con conciencia. ¿Qué es el distri? Distri quiere decir la percepción, comúnmente se refiere como el lugar hacia donde se dirige la mirada. Es el punto de observación en el cual debe concentrarse el permanecer en una asana. Tiene la finalidad de conducir la mirada hacia el interior, focalizando la atención en puntos específicos, ayudándonos a mantener la mente en el momento presente, mejorando la concentración y generando mayor conciencia. En psicología se han hecho estudios donde se han encontrado que al mover los ojos en ciertas direcciones, estos liberan emociones reprimidas y recuerdos. Esto se debe a la conexión del nervio óptico con el centro del cerebro. Asimismo, en cada ojo hay un chakra menor y al mover los ojos, dirigiendo la mirada hacia distintos lados, se están viendo estos chakras. Al utilizar la disciplina impuesta por los distris, la mente se centra y el practicante aprende a mirar hacia adentro. De ahí se van desenvolviendo para acá. Ok. Vale. Ajá. Estamos hablando del distri. El distri es hacia dónde va la mirada en un asana. Hay diferentes distri. Por ejemplo, si yo tengo un asana, vamos a colocar aquí porque hoy no vamos a hacer asana. Llevo la mano arriba. Mi mirada va a mi mano. Mi cabeza voltea de una vez a ver mi mano. Mi mirada va o a los dedos de la mano o al techo, al infinito. También, si yo estoy haciendo una postura en la que bajo la cabeza, ¿sí? Como Baddha Konasana, yo cierro los ojos, cheo. La mirada va hacia adentro. La mirada va, sí, ajá. La mirada va hacia arriba. Cuando yo llevo mi mirada hacia la mano, va hacia arriba. Pero si hago una postura interna, por ejemplo, como Baddha Konasana, yo cierro los ojos y la mirada va hacia entrecejo, es decir, hacia mi interno. ¿Ok? Igual, si es hacia el frente, la mirada va hacia el frente. Entonces pueden ir a los dedos de los pies, a los dedos de las manos, va al infinito, va hacia el interior. Entonces, ¿por qué es importante la mirada? Porque sucede que es una manera de concentrarnos. Cuando estamos en un asana, muchas veces yo estoy haciendo un asana, va a ser un ejemplo de esta, y entonces yo estoy acá, pero como les estoy explicando a ustedes, yo estoy mirando para donde no debe ser, ¿sí? Y estoy sonriendo y viendo la cámara. Esto es asana, ¿ven? ¿Cuál sería el deber ser? Yo miro atrás, volteo y mi mirada va hacia atrás, hacia el hombro izquierdo. ¿Qué sucede también? Estoy haciendo un asana y entonces estoy sonriendo o estoy mirando la cámara.
No lo es. El asana es aquella que va en conjunto, el distri va en conjunto con el asana. Si el asana es esta, usted no puede voltear al lado derecho porque quiere ver al compañero. No, tienes que ser hacia el lado izquierdo. Entonces, parte importante del yoga sería el distri, las bandas, los mudras, la respiración, ujjayi. Entonces, todo eso va en conjunto. Todos ellos van unidos. ¿Ok? Bien, por cuestiones de tiempo, voy a darles una respiración que vamos a hacer, una práctica de respiración, y luego, conversamos un poquito sobre el taller. Sí, ya repetimos. Esta respiración la pueden hacer sentados y la pueden hacer acostados. Yo la voy a hacer de las dos maneras, pero el que se quiera acostar es genial. Es la respiración del plexo solar. Es una de las maravillas. Me la dieron como un regalo y de verdad que es una maravilla. Entonces, la vamos a hacer sentados primero y luego la hacemos acostados y después hablamos. ¿Ok? Entonces, bien sentaditos, acomodan la postura, acomodan el cruce de los pies. Yo siempre recomiendo que cuando crucen los pies, los crucen, vuelvan y los crucen. Porque es que la primera vez uno hace el cruce que el que le gusta, el que está más acostumbrado. Y la idea es que vayas acostumbrando tus piernas al siguiente cruce. Bueno, hacen su cruce y vamos a inhalar por nariz y van a botar por boca. Ok, lo vamos a hacer 10 veces. Entonces hacemos primero 3 respiraciones normales y después hacemos 10 y 10. Entonces hacemos inhalo profundo y suelto. Okay, vamos a inhalar en 1, 2 y 3. Y sacas el aire en 1, 2 y 3. 2 veces más. Inhalo en 1, 2 y 3. Exhalo en 1, 2 y 3. Vuelvo a inhalar en 1, 2 y 3. Exhalo en 1, 2 y 3. ¿Ok? Vamos a hacer ahora la respiración del plexo. Va a inhalar por nariz y van a botar por boca. Inhalan por nariz y sacan el aire por boca. 2. Inhalo por nariz y saco el aire por boca. 3. Inhalo por nariz, saco el aire por boca. 4. Inhalo por nariz, saco el aire por boca. 5. Inhalo por nariz, saco el aire por boca. 6. Inhalo por nariz, saco el aire por boca. 7. Inhalo por nariz, saco el aire por boca. 8. Inhalo por nariz, saco el aire por boca. 9. Inhalo por nariz, saco el aire por boca. 10. Ok. La siguiente la pueden hacer acostados. Se acuestan y van a doblar rodillas. Dejan las piernas dobladas. Colocan las manos en talones y van a inhalar por nariz y sacan el aire por boca. 1. Inhalan por nariz, sacan el aire por boca. 2. Inhalan por nariz, sacan el aire por boca. 3. Inhalan por nariz, expulsan por boca. 4.
Inhala, exhalan por boca. 5. Inhala, exhalan por boca. 6. Inhala, exhalan por boca. 7. Inhala, exhalan por boca. 8. Inhala, exhalan por boca. 9. Inhala, exhalan por boca. 10. Inhalamos, exhalamos. Soltamos. Movemos cabeza, un lado al otro. Y bueno, lo vamos a incorporar poniéndonos por un ladito. ¿Okay? Bien. Contesto preguntas. Si quiere alguien hablar, finalizamos hoy la parte teórica. Quiero preguntarles quién de ustedes son practicantes expertos y quiénes son ya instructores de yoga, por lo menos para tener una idea, por si van a continuar el taller. ¿Me pueden escribir, por favor? Ok. Como lo dije al principio, este taller va dirigido a practicantes expertos o a profes ya de yoga. Ok, me dice que, ok, está bien. Practica desde la pandemia, pero quieres continuar, quiere dar clases de instructora. Hola, Leonela. Perfecto. Sí, es importante porque así como yo estoy haciendo un repaso, ahorita las primeras tres clases, ya después, cuando yo empiece a hablar sobre las asanas, yo no voy a explicar las 90 asanas, ¿sí? Bueno, y se habla que son 2000 asanas. Perfecto. Entonces, la idea es que por lo menos ya tengan un conocimiento básico, o aquellos que quieran hacer el diplomado de todas maneras porque quieren expandir sus conocimientos, bienvenidos. Pero sí es importante pues que yo sepa quiénes son ustedes, que si hay instructores o no hay instructores, si hay practicantes o si nunca han hecho. Perfecto. Bien, me gusta entonces. Lorena, ok, ya hay unos que son instructores, otros que practican. Perfecto, exacto. Entonces, ¿por qué? Para que tengan ese conocimiento y yo saber eh, cómo les dirijo un poco la clase, porque si ya saben, pues puedo manejarla un poquito mejor, porque ya tienen ustedes conocimiento. Perfecto, ok, sí, yoga es costoso, perfecto. Entonces, el vinyasa es una técnica muy bonita, yo la trabajo más que todo eh, por familias, ¿sí? Yo trabajo por familias y por los saludos. Trabajo con el saludo al sol, trabajo con el saludo a la luna, familia de asanas. Ok. Bueno, entonces bienvenidos. Nos vemos mañana en la otra clase. No sé si la gente de la coordinación va a hablar.